esta noche vamos a conversar sobre la ley de radio y televisión y de telecomunicaciones en México, una legislación muy controvertida que acaba de cumplir en estos días un año de haber sido aprobada. Pero ¿qué dirías si la pregunta es esa? ¿Qué va de por medio en todo esto? Va la capacidad del Estado de regir un área estratégica y un recurso limitado que según la Constitución debe ser del dominio directo de la nación. La ley Televisa hizo tres cosas fundamentales, las tres son muy graves. La primera fue consolidó el dominio de los concesionarios sobre el espectro, relegando al Estado de la regulación y del dominio del espectro radioeléctrico. La segunda es expandió el ámbito de los concesionarios de radiodifusión a otros servicios que son los servicios de convergencia y telecomunicaciones, dándole preferencias indebidas sobre otros posibles competidores, ¿no? que fomenta concentraciones y monopolios en un área de por sí ya concentrada. Y finalmente protege a los concesionarios de radiodifusión de que pueda llegar a existir una regulación verdadera por parte del Estado. O sea, la ley Televisa instrumentó estos tres ejes como los ejes que le dan vida y lógica a todo el instrumento. Entonces, bueno, pues de por medio están nuestros medios, está nuestro debate público, está nuestra deliberación democrática, está la capacidad del Estado para actuar frente a entes privados. En resumen, está la República. Tú fuiste comisionada de la COFETEL y junto con tus compañeros de este órgano regulador, o sea, desde el órgano regulador anterior al que hoy está vigente, se emitieron recomendaciones, observaciones, se hicieron llamados de atención de todo tipo. Cuéntanos de esa experiencia que es muy importante porque retrata en buena medida un proceso realmente muy complejo que deja muy mal parada a la clase política mexicana. Creo que sobre todo en estos temas no hay excusa de no me di cuenta de lo que estaba yo haciendo. Nosotros como órgano regulador, la Comisión Federal de Telecomunicaciones tiene a su cargo de manera especializada todo el tema de las telecomunicaciones. Enviamos opiniones, hicimos una presentación al Senado de por qué afectaba esta ley Televisa a nuestro país y de por qué tenía muchos vicios de inconstitucionalidad. Sin embargo, estas opiniones no recibieron un eco favorable en la mayoría de los senadores. Pero también hicimos alerta al gobierno federal, las distintas instancias, a la Consejería Jurídica de Presidencia, Secretaría de Gobernación, a la misma Presidencia de la República, para que despertaran, para que vieran cuál era la trascendencia negativa si se aprobaba esta ley. En todo este proceso está la COFETEL sonando la alarma. Están los senadores que llevan 5 años tratando de elaborar una ley de medios sonando la alarma, están medios impresos sonando la alarma, están especialistas académicos sonando la alarma, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sonando la alarma. La ley Televisa en sí es un síntoma de lo grave que puede llegar a ser el que tengan un poder desmedido las televisoras. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, pasaron cosas muy extrañas. Lo que sabemos, y lo sabemos porque esto lo solicitamos vía judicial, porque de otra forma no hubiera salido a la luz pública, Secretaría de Comunicaciones y Transportes elaboró un documento en el que analiza la ley y básicamente la critica. Y la critica con dos tipos de argumentos. Uno son los que nosotros hacemos de inconstitucionalidad. O sea, hay artículos de la ley que son inconstitucionales y con todas sus letras lo dice el documento de la COFETEL, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y otros dice, es una regulación que en aquellas partes que no es inconstitucional, no todo es inconstitucional, pero hay partes que no son constitucionales, es inconveniente. ¿Qué sucede? El mismo día que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte mete el documento a Presidencia, se lo regresan de Presidencia y le dicen que nadie se lo pidió, que muchas gracias. Al secretario de Comunicaciones no se le pidió su opinión para determinar si se vetaba o no la ley Televisa. Por lo tanto, ¿no lo leyó el presidente? Bueno, ese es lo más grave. Sale el presidente, cuando sale a la luz pública esto, porque lo solicitamos por la vía judicial, sale el vocero de la presidencia y dice, no le echen la culpa al señor presidente. El señor presidente no leyó el documento. No consideramos que fuera relevante, no se había solicitado, no lo leyó. Entonces, bueno, yo no sé qué es peor, el caldo o las albóndigas. No sé qué es peor, que el presidente lo haya leído y aún así haya aprobado una ley que el secretario lo está diciendo que era inconstitucional e inconveniente, o que el señor presidente no lo haya leído, que estaba en un ámbito en el cual sus colaboradores no le pasaban información trascendental para el país, ¿no? Entonces, bueno, en este avasallamiento total de las instituciones en el que el legislativo, primero la Cámara de Diputados, en 7 minutos con dispensa de las lecturas se aprobó la ley, o sea, al vapor en la Cámara de Diputados, inclusive sale después Pablo Gómez a decir es que no la leímos. Digo, una vergüenza verdaderamente. Después la Cámara de Senadores con el debate tan credo en el cual los senadores que estaban a favor de la ley Televisa no abrieron la boca. No fue debate. No fue debate, fue un monólogo, fue una diatriba y después vino la aplanadora. La presidencia, que se le sugería el veto por parte de su... Todo esto sucede y lo que vemos es que las instituciones republicanas están siendo avasalladas por el poder privado. Queda una.
es la Suprema Corte. Y ahorita está en manos de la Suprema Corte detener este avasallamiento. Ahora, lo que yo me pregunto es, si estos medios de comunicación, estas empresas duopólicas, monopólicas, tuvieron la fuerza para hacer lo que hicieron antes de tener esta legislación hecha ad hoc, ¿qué van a poder hacer ya existiendo esta legislación? ¿Qué va a hacer ahora de las instituciones republicanas, una vez que ya existe esta plataforma legal para protegerse de la regulación, para asegurar sus concesiones ad perpetuam, para no pagar por el uso del recurso escaso que es el espectro radioeléctrico, que aparte pertenece a la nación? ¿Qué va a suceder con la República si no se detiene ahorita la ley Televisa? Ustedes han tenido contacto con la Corte, como muchos otros que han sido escuchados por los ministros de la Corte en todo este proceso. Hay que decir que una vez que fue promulgada la ley, muy pocos días después fue presentada el recurso de inconstitucional por un grupo de 47 senadores de la República, y que, bueno, pues lleva ese año prácticamente también este proceso para la Corte. Puede haber tres aspectos. Uno, que declare la inconstitucionalidad de toda la ley. Se necesitan 8 votos de 11 ministros, 8 votos favorables, y digan, toda en su integridad es inconstitucional. ¿Sería deseable? Pero no creo que suceda. Segundo punto es que diga, la ley Televisa cumple perfectamente con nuestra Constitución, con todos los principios que están metidos en esa Constitución. Eso me parece que sería gravísimo, ya ese sería el avasallamiento con aval incluso de nuestro árbitro supremo, que es la Corte. Nuestro garante constitucional. Nuestro garante constitucional. Me parece que va a ser la tercera opción. La tercera opción es que algunos artículos van a ser declarados inconstitucionales y otros no. El gobierno federal otorga concesiones sobre un recurso de la nación, que es el espectro radioeléctrico, que es un recurso sin el cual no se puede prestar servicios como la televisión, servicios celulares. Existen en nuestro país 2 grupos que concentran 95% de las concesiones para prestar servicios de televisión, cosa que ya es una concentración que... ¿Cuánto dijiste? 95% de las concesiones las tienen 2 grupos corporativos. ¿Hay algún caso en el mundo que se parezca? Yo no conozco ninguno. Yo tampoco. Ya estaba esa concentración. En el 2004 se les prorrogan estas concesiones hasta el 2021, es decir, trasciende generaciones. Y además se les otorga un canal adicional para que cambien o vaya introduciéndose la nueva tecnología, lo que se le llama la televisión digital. Para todo esto no pagan un solo centavo a nuestro país. ¿Y en otros países sí? En otros países sí se... En otros países no solo se paga, sino además las concesiones, la práctica internacional es que no son mayores a 5 o 7 años, a lo mucho 10. Aquí la ley lo fija en 20 años la concesión, es el doble del máximo que yo he encontrado en otros países. O sea, Estados Unidos y Gran Bretaña son 5 años, Francia son 6 años, Italia son 7 años, aquí son 20 años de concesión. Digo, es la locura lo que se les otorga. Limita la posible entrada de otros medios públicos o privados a prestar, por ejemplo, televisión. Y es ahí cuando viene la ley Televisa. Lo que dice la ley es que mediante una solicitud sin tener que licitar, los que son concesionarios pueden refrendar automáticamente su concesión. Y además, la ley no contiene ningún precepto que le dé autoridad a la COFETEL para negar ese refrendo automático. Entonces, y como tú sabes, la autoridad en México, conforme a nuestro derecho, no puede hacer aquello que no, para lo que no tenga fundamento legal. No tiene fundamento legal para negar el refrendo está ahí, se van a refrendar necesariamente. Pero además se curaron en salud porque dicen, en caso de que hubiere licitación, que no tiene por qué haberla, tendrán preferencia sobre terceros. Entonces les da preferencia por todas partes para mantener a perpetuidad esas concesiones. Comentario final de todo esto. Mira, lo más importante aquí es quién tiene el dominio de ese recurso estratégico que es el espectro radioeléctrico. Con la ley Televisa se establece no solo el refrendo automático, sino también se establece que el espacio que se libera con la digitalización del espectro radioeléctrico se lo quedan los concesionarios, sin pagar por él y sin que se licite. O sea, no hay forma de que el Estado lo asigne a otras funciones o a otros prestadores de servicios. Nuestra Constitución establece varios principios que son muy importantes. Uno, el principio que establece que la nación es quien ejerce el dominio directo sobre el espectro radioeléctrico en aras del interés general. Dos, el principio antimonopólico, que dice que las autoridades perseguirán y las leyes prohibirán a los monopolios. ¿Okay? Y tercero, están los principios relativos a la libertad de expresión, ¿no? Que nos hablan de pluralidad en voces, de debate democrático.
Esos principios están siendo violados por la ley Televisa porque le da privilegios a los concesionarios que les permiten excluir a alguien que quisiera entrar a prestar esos servicios. Con el refrendo automático, con el neozapatismo electrónico, como lo ha llamado el senador Corral, que es el espectro es de quien lo trabaja, o sea, ellos se quedan con el espectro cuando esto es liberado, con el pase automático a los mercados de telecomunicaciones, se quedan con el espectro y se violan estos principios. La pregunta ante la Corte es, ¿cuál es el papel de los principios constitucionales ante la legislación? Ahí está, Clara, nos vamos, muy breve. Y es importante para el auditorio que todos somos responsables de lo que pasa en este país. Y este caso de la ley Televisa es algo que se puede replicar desafortunadamente si no tomamos acciones definitivas en otros aspectos, en otras leyes, en otras materias.